es el ángulo convertido, entonces ya ahí lo tiene. Entonces no habría que estar repitiendo todo ese poco de Una pregunta, profe. decimales. Dígame. Estoy un poquito perdido. ¿De dónde sale 461.37 metros, señor? Cuando tú haces los dos trazados, ya sea con compás o en AutoCAD, tienes obligatoriamente que encontrar un punto en donde se cruce el trazado de la pendiente 1 con el trazado de la pendiente 2. ¿Ya? Cuando tú encuentras ese punto, te va a quedar que en ese punto las dos líneas se van a cortar y que esa distancia no va a ser ya igual a la abertura del compás con la que tú venías manejando, porque si tú vas de A este punto, tienes una abertura del compás, otra abertura del compás, otra abertura del compás, pero acá cuando ya, perdón, el punto es aquí. El punto es aquí. Cuando ya tú haces el encuentro, la intersección entre los dos trazados, miren que entre este punto más grande que está acá y este punto ya no hay la distancia que teníamos entre los otros. ¿Por qué? Porque el cruce no necesariamente debe coincidir con la abertura del compás 1 y 2. Va a ser muy difícil que ustedes coincidan exactamente en esa medida. Lo más normal es que ustedes encuentren que se crucen a una distancia cualquiera. Entonces, a ustedes les tocaría medir, ya sea por escala o por computador, esta distancia pequeñita que está aquí, entre el último punto donde tú uniste con abertura normal y el punto D donde se te cruzó aquí, que es el punto D que está aquí. Ya. Lo mismo pasa con el otro trazado. Acá venías con una distancia, pero cuando llega aquí está incompleta. Entonces son dos pedacitos, dos segmentos que te quedan incompletas. Uno en el trazado de pendiente 1 y otra en el trazado de pendiente 2. Que se pueden ¿de dónde saco esa distancia? Lo mides con escala, si lo estás haciendo en hoja, si lo estás haciendo en una plancha de papel, o lo mides con el comando de medir segmentos, medir líneas en AutoCAD, y AutoCAD te dice el dato preciso. Cuando lo haces por escala, pues es un valor bastante aproximado, porque por mucho que tú quieras hacer una conversión bastante aproximada, no vas a tener la cifra específica por donde corte, sino un valor bastante aproximado, como les digo. Entonces, ahí es donde te da este resultado. Por AutoCAD siempre va a ser más preciso que utilizando la escala, porque con la escala pues queda a que la persona que esté leyendo esa escala lo haga de la manera correcta, porque si lo hace de manera incorrecta, pues es un error que se va a transmitir al ejercicio. Aquí yo les decía que como hay 11 segmentos, 11 significa el número de veces que se repitió la abertura de compás para pasar de línea en línea y que se hizo de manera completa. Y 461 fue el segmento que quedó de incompleto. Entonces yo multiplico 863 por 11 y le sumo el segmento que me quedó incompleto para que me dé esta distancia. Igual hago con el otro, con la otra ruta. Entonces miren que ya con esta distancia, esta pendiente, perdón, que ya tengo de 671, que fue la que me dio pendiente máxima estimada, con esta pendiente, yo voy a tener entonces la posibilidad de ir desde A hacia B. Ustedes pueden ver que el dibujo muestra diferentes colores. Los colores que yo les estoy mostrando es que una línea de cero no es una respuesta única. Yo puedo tener diferentes líneas de cero en el mismo plano, entre los mismos puntos, y en todas las líneas poder cumplir. Algunas líneas saldrán más largas, algunas líneas saldrán más cortas, algunas líneas tocarán accidentes geográficos de interés. Si ustedes se dieron cuenta, por esta zona, en el dibujo inicial, hay un río. Entonces, si yo veo el trazado rosado,
me doy cuenta que este trazado va por encima de pronto de ese río y lo esquiva. Mientras que estas líneas que van por debajo en algún momento pues tendrán que construir un sistema que logre atravesar el río. ¿Y eso en qué se refleja? Se refleja en la parte económica. Este puede ser un poquito más larga, pero se ahorra esta parte de aquí, lo que puede económicamente ser más rentable porque ambas líneas cumplen. Entonces ahí hay que hacer un balance, un equilibrio entre lo que son longitudes, lo que estamos los objetivos del proyecto y además de eso la viabilidad para hacer las obras civiles adicionales requeridas para poder lograr este proyecto esté en funcionamiento. Entonces, de aquí, cada color, el rosado, el fucsia, el verde, son 3 trazados o 3 líneas de cero diferentes que se hacen con la misma pendiente. Es decir, que sale de A y llega a B, pero entonces miren que van por sitios totalmente diferentes. Mientras que yo estoy aquí en A, yo puedo escoger o irme por aquí o irme por acá, porque ambas cortes están sobre la misma línea de nivel. Entonces ahí es donde el estudiante decide, bueno, me voy por acá arriba o voy a buscar una salida por acá abajo. Entonces ya ahí es donde empieza el criterio de ustedes para decidir cómo van a realizar el proyecto. Por eso les digo que la línea de cero no es una respuesta absoluta. Hay diferentes opciones y uno es el que le busca que las respuestas que uno encuentra se acomoden a lo que uno está necesitando en todos los sentidos. Entonces, si yo me voy por acá, me voy directo por toda esta línea, paso por aquí, llego a B. Si me voy por la función, me voy por aquí, por este lado, voy cortando, llego aquí y en esta parte atravieso el río y voy envolviendo aquí esto hasta llegar a esta parte. Por último, ven que apenas hay un segmento verde. El segmento que hace falta del verde es porque esta parte hacia atrás coincide exactamente con la trayectoria de la ruta rosada. Es decir, que aquí, hasta este punto, la ruta era igual, pero aquí el rosado decidió tomar camino hacia arriba y este decidió un camino hacia la parte inferior. Este esquiva el río, este atraviesa el río. Entonces, a pesar de que tienen una parte que es similar, pudieron entonces haberse tomado decisiones diferentes, pero todas llegan a B. Entonces, ya aquí lo que queda es mirar cuál de esas opciones va representando mejor el proyecto. Para este caso, entonces, uno empieza a hacer procedimientos de mejoramiento de los trazados y además de eso, puede utilizar lo que se conoce como la selección de rutas. La selección de rutas no es otra cosa que cuando yo tengo varias rutas disponibles para hacer un trazado desde un punto A a un punto B, yo pueda escoger entre ellas desde el punto de vista de la resistencia o las condiciones que me ponga el vehículo para llegar de un punto a otro. Es decir, que se analizan todos esos elementos de los que hemos venido hablando: longitud, pendiente, desniveles, puntos primarios, puntos secundarios, los puntos de interés obligados, el recorrido, todo lo que me pueda afectar a mí en cualquiera de las condiciones que dijimos en la primera clase que uno buscaba: comodidad, estética, economía, seguridad, que el manejo con el ambiente, que no se afecten los ríos, los cauces, que no toquemos zonas de pronto que están aseguradas por el Estado, que no se pueden tocar para proyectos. Entonces yo eso lo puedo utilizar y con eso me apoyo en el trazado de ruta. Por esto estos dos temas están de la mano, porque uno me ayuda a buscar como que las mejores posibilidades de tal manera que se me disminuyan los volúmenes de tierra, y la otra también ya me empieza a decir que dentro de esas posibilidades yo puedo escoger la que me genere menor problemática al momento de ya ponerla en práctica, porque visualmente todas llegan a B, pero de pronto los recorridos por uno o por otro sentido se hacen más dificultosos, teniendo en cuenta que las topografías cambian totalmente.
las longitudes cambian totalmente y por supuesto los costos también, ¿ya? Entonces, ya aquí les voy a dar son unas orientaciones de situaciones pues que no se pueden hacer en un trazado porque se recomienda que no se tengan los trazados forzados. Cuando ustedes vayan a trazar una línea de ceros, se debe evitar este zigzag que está aquí. ¿Qué miran ustedes? Que aquí vendría una curva, acá vendría otra, aquí otra curva, otra curva, otra curva, y así sucesivamente, y el conductor se va a sentir pues no muy cómodo al transitar por esa vía, porque va a tener una curva atrás de otro, y el espacio de recuperación es muy corto, a medida que también aquí como tratan de ir directamente entre el punto A y el punto B, tenemos entonces que el recorrido es más corto y debemos ganar altura en espacios más pequeños, es decir, que a menor distancia ya yo tengo que haber logrado un ascenso en la pendiente mayor. A medida que tenemos mayores pendientes podemos subir más rápidamente, pero estamos afectando la comodidad y la seguridad de la vía. Entonces aquí lo que se recomienda es que los trazados sean un poquito más buscando esa seguridad, de pronto alejarnos de... Dígame. Tengo una duda. El caso de que por el trazado apropiado, o sea, con la distancia horizontal, se pasa del punto B, uno puede devolverse entre cotas. O sea, tipo, si supongamos que en la esquina en la esquina derecha está en el punto 150 y la otra cota es la 160, ¿me puedo devolver hacia la 150 otra vez? Sí puedes devolverte, pero debes tener en cuenta eso al momento de hallar las diferencias de nivel, porque esos 50 metros que tú recorres o la distancia que estés haciendo, en ese momento no ganaste altura, ¿ya? Ahí no estás ganando altura. ¿Por qué? Porque te retrocediste y de pronto estás buscando otras opciones. Pero realmente la altura ganada va a ser la que hasta ir subiendo en cota. No sé si me entiendes. Si yo estoy en 200 ya y me bajo a la 190, cuando yo bajo esos 10 metros, yo no los puedo contabilizar como si estuviera llegando a la 210. Ya no estoy subiendo. Ahí voy por 200 metros. Ahí entonces mi diferencia de nivel tendría que ser, recuerda que cuando hacemos la diferencia de nivel, lo que yo voy a subir sería entre el punto A y el punto B, ¿ya? Entonces desde ese punto de vista, tú tienes que ir siempre llegando a la altura que necesitas independientemente de que te retrocedas en algunos puntos, pero nuevamente tienes que empezar a subir para poder llegar a la cota que te están pidiendo. Y en, en esa línea, ahí no estás ganando altura, ahí en esa línea estás descendiendo. Eso es lo que te digo, no puedes contabilizarla como un avance en altura porque no lo estás haciendo, sino que te podría decir que te estás manteniendo o disminuyendo en la cota. A veces puedes tener un segmento recto, es decir, que te vas por la misma cota y también ahí tampoco estás ganando altura. Puedes ganar más adelante. Ok, profe, muchas gracias. Hubo otro estudiante que iba a preguntar algo, no sé, se combinaron dos estudiantes. No, era solo para decirle que, respecto a lo que estaba preguntando el compañero, que en el ejemplo anterior que estábamos viendo, por lo menos la ruta morada, ahí se devuelve en unas ocasiones. Sí, sí, porque uno lo puede hacer, pero debe tener en cuenta de que todas esas veces tú no vas a decir al final que subiste 200 metros, no, porque hay unos espacios siempre para llegar de A a B, y si entre A y B son 50 metros, tú ahí realmente la diferencia entre esos dos puntos no la puedes cambiar. Tú no puedes decir después que la diferencia entre A y B son 150, porque los puntos no los puedes modificar. La diferencia entre A y B va a seguir siendo 50 metros. Bueno, entonces, además de esta recomendación, bueno, no terminé acá. Yo les estaba diciendo que este trazado no es conveniente por la dificultad que presenta, que lo más recomendable es que ustedes se abran por zonas más planas, de tal manera que se puedan hacer trayectos
con curvas más pequeñas, no tan seguidas, y de pronto que se genere una forma de dar las curvas con una mayor seguridad. Entonces, aunque este trazado de acá, ustedes pueden observar que es un poco más largo, ese es un trazado más apropiado que este que está en naranja, porque este va a ofrecer, aunque es más corto, más rápido, llegas más arriba a la parte superior, llegas más rápido a la parte superior, lo vas a hacer dejando unas condiciones de lado, como son la seguridad y la comodidad. Es mejor tomarse un poquito más de longitud, pero llegar de una manera más cómoda. Igual, las líneas de cero generalmente no son las líneas que se utilizan para el proyecto final, porque estas líneas se podría decir que se afinan, se modifican, cada vez se van ajustando más a la necesidad, y uno al final puede unir diferentes curvas para encontrar una sola. ¿Dónde lo podemos ver? En este diagrama. Cuando ustedes hablan sobre las fases del proyecto, ustedes allá hablan sobre líneas preliminares, antepreliminares, y cuando hablamos de esas líneas, de que hay diferentes líneas, es que la línea de ceros es una línea base que nos va a nosotros permitir dar nos abre nuestra mente a una posibilidad de encontrar opciones a bajo costo, pero no necesariamente el trabajo final va a estar ajustado a ella. Yo puedo ir haciendo, así como se ven estas líneas acá, la preliminar y la antepreliminar, unos ajustes de tal manera que si hay dos curvas seguidas, yo podría trazar aquí una línea recta que me una estas curvas, lo mismo acá y lo mismo acá. Es decir, que se ajuste un poco a lo que tiene la línea de cero, pero que el diseño final satisfaga todas las condiciones que queremos. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos que ustedes van a realizar van a tener por consiguiente unos movimientos de tierra, es decir, vamos a tener cortes y vamos a tener rellenos, porque la gran mayoría de ellos no se ajustan totalmente a la línea de ceros. Pero como entre más nos acerquemos a ella, pues vamos a tener esta cantidad de movimiento en menor proporción. Entonces es importante saber que la línea de ceros no es la línea de diseño que nosotros tenemos, sino que de ahí parte el diseño posterior, especialmente en aquellos trabajos que se hacen donde tenemos los espacios y podemos hacer esto. En zonas urbanas donde no tenemos esos espacios, tenemos que hacer, ya es casi que un diseño definitivo sin nada de línea de cero, sin trazado de ruta, porque así ya nosotros estamos viendo cuál es la ruta que une una esquina con la otra. Ya no hay más trazados. ¿Por qué? Porque al lado y lado están las viviendas. Ya yo sé que desde una esquina a la otra ya yo tengo mi línea. Ya yo lo que tengo es que ajustar el diseño geométrico a esa situación en particular que tengo ahí. El trazado de ruta sí lo dejamos desde la clase pasada. Fue el ejercicio que ustedes estuvieron trabajando. Yo les voy a recordar un poquito aquí de la teoría para que de pronto, si les quedó una duda en la parte de la formulación que está ahí, la miren, y después que yo les termine de explicar esta parte, pues ustedes me hacen las preguntas que tengan con respecto al ejercicio. Entonces, la evaluación del trazado de ruta no es otra cosa que tomar esas líneas de cero, esas rutas disponibles que surgen de las líneas de cero y de cualquier formulación, argumentación o decisión que se haya tomado en la medida que se va formulando el proyecto, y que se tengan diferentes rutas ya definidas para escoger entre ellas. Yo lo que puedo entonces hacer es cuál de esas rutas me establece una menor longitud virtual. Por eso el método de Bruce busca eso, conseguir matemáticamente la longitud virtual de cada una de esas rutas. Cuando hablamos de esto, nos estamos hablando de la resistencia que puede tener el vehículo al momento de tomar la ruta que estamos analizando. Por eso también se conoce como longitud resistente. El método de Bruce analiza todas esas situaciones que hemos estado hablando: pendiente, longitud, desniveles. Entonces, eso va a ser muy importante porque nos va a dar una indicación de cómo va a ser el comportamiento de los vehículos y la afectación que van a tener por esas pendientes que asumamos. La fórmula que vamos a utilizar es esta que está aquí, que se compone de los siguientes elementos. El X sub 0, pues es el valor que estamos buscando, que es la longitud resistente. El X
es la longitud total del trazado, es decir, cuánto mide en longitud la ruta que estamos analizando, que esa ya está dada porque desde que ya tenemos una ruta marcada es porque sabemos cuál es el punto A y cuál es el punto B y ya sabemos su longitud. El K, que es el último punto, lo podemos sacar de esta fórmula. Entonces ya sabemos que para encontrar el valor de K tenemos que remitirnos aquí porque ya es un coeficiente que el manual no los da. Entonces, ¿a qué le tenemos nosotros que poner mayor cuidado? Aquí, a la sumatoria de Y o sumatoria de desniveles. Hablamos de aquí dice sumatoria de Y. ¿Por qué? Porque vamos a sumar diferentes afectaciones. Acá dice que la sumatoria de Y es igual al desnivel o a la suma de desniveles y que está dado en metros. Entonces, esto por favor es lo que tienen que tener mayor cuidado. Y recuerden que puede haber una sola afectación o pueden haber varias afectaciones. ¿Qué determina que tenga una o tenga varias? El análisis de las pendientes y de los desniveles que encontremos. Entonces, recordemos que cualquiera de los desniveles que tengamos van a ser perjudiciales para el proyecto o para la ruta. Entonces, vamos a encontrar dos tipos de desniveles. Uno que es por contrapendiente y otro que es por exceso de pendiente. El contrapendiente siempre se analiza independientemente del valor de la pendiente que tengamos porque es el desnivel que sufre o la resistencia que sufre el vehículo a subir pendientes positivas. Ustedes saben que cada vez que un vehículo va a ascender, pues va a hacerlo de manera más forzada. Entonces, este desnivel siempre se tiene que tener en cuenta. El segundo también debo tenerlo en cuenta, pero hay que hacer un análisis, que las pendientes en exceso se dan en pendientes negativas, no se da en pendientes positivas. Cuando hablamos de exceso es que superen un valor tope, exceso, hay de más. Entonces acá el análisis se hace solamente para el exceso, no se hace para toda la pendiente. Me explico, si yo tengo una pendiente máxima o de las que decimos que están dadas para que tú la tengas de orientación del 5% y la pendiente negativa es de 5.5, ahí mi pendiente está superando la pendiente máxima. Entonces, en ese caso, yo no voy a analizar el 5.5% que tengo de pendiente, sino que solamente voy a analizar el exceso. ¿Cuánto sería el exceso ahí en esas pendientes? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería el exceso entre la pendiente que tengo en campo, que es de 5.5, y la pendiente que tengo sugerida, que sería del 5? Punto 5, profesor. Punto 5%. 0.5%, ¿verdad? Entonces, miren que el exceso es solamente, como su palabra lo indica, exceso. Ya mientras que la contrapendiente sí se analiza todo el trayecto donde está la contrapendiente. El exceso se analiza el exceso en la zona donde se presente. Si yo en una misma, en un mismo tramo, yo tengo varios excesos de pendiente, en un mismo tramo no, en una misma ruta, yo tengo varios tramos con varios pendientes y varios tengo exceso de pendientes, entonces cada tramo yo debo hacer su análisis por separado. ¿Por qué? Porque yo no puedo colocarle un exceso a un tramo que no lo tiene. Yo solamente voy a analizar el exceso en el tramo donde se esté dando el exceso. Si son 100 metros, se hacen esos 100 metros, aunque la ruta tenga 4.000 metros. Yo lo voy a hacer simplemente en el tramito donde esté el exceso de pendiente. Si las pendientes son menores a la pendiente recomendada, no hay exceso de pendiente. Por lo tanto, en este caso no tendría que sumar este desnivel. ¿Ya? Por eso se habla de desnivel o suma. Se puede dar uno solo, que es el de contrapendiente, o se puede dar una suma cuando estoy sumando los de contrapendiente y los de exceso de pendiente. Recuerden que si la carretera es de doble sentido, yo tengo que hacer un análisis de ida y tengo que hacer un análisis de regreso. Ya tengo que hacer los dos sentidos. Y si es doble calzada, pues tenemos entonces que hacerlo en el sentido de la calzada. En otras palabras, yo tengo que hacerlo en
en el sentido que el conductor realmente va a tomar la carretera, ¿ya? Si lo va a tomar en un sentido es porque así aparece estipulado dentro del proyecto y así va a ser aperturado al público. Si no tiene ese sentido, pues no, ¿para qué vamos a perder el tiempo haciendo un análisis si nunca el vehículo va a ir en esa dirección? Entonces, este fue el ejercicio que ustedes tenían una equidistancia de 50, una pendiente sugerida del 4 y tenían también 3 rutas en las cuales les daban unos puntos intermedios, unas abscisas y unas cotas. Con esto ustedes pueden hallar la pendiente de cualquier punto y hacer los respectivos análisis, así como está descrito en el video paso a paso. Aquí está descrito también por dónde van esas rutas, una por la parte superior, uno por la parte media y una por la parte baja. Entonces ahora sí, pues los invito a las preguntas con respecto a este ejercicio. Luisa Arias. Luisa Arias. Luisa. Están todos conectados, es decir, que Luisa Arias debe estar. Luisa Arias, tercer llamado. Le escribí al chat, señor. Pero es que el chat no lo puedo ver porque recuerda que Meet no deja ver el chat. Es decir, si tienes micrófono, diga presente, por favor. Ya. Ojalá ustedes pusieran en Meet y presentaran para que vean que el chat no se pueden ver. Entonces, lo ideal es que cuando les haga el llamado, pues ustedes contesten, porque no puedo, me tengo que salir de la presentación para poder ver acá. Entonces, esa parte... Tiene problemas con el micrófono, señor. Bueno, entonces una persona que no tenga, vamos a llamar a... Pero así como se le escuchó ahorita, o que hable un poquito. Ahora mismo yo le escuché perfectamente. Luisa, abre el micrófono sin miedo. Yo te escuché muy bien. Ella no fue, señor. Yo le dije porque leí que ella envió un mensaje. Ah, yo pensé que era Luisa, que la había escuchado claro y... bueno, entonces, ¿quién fue la que escribió? Que me conteste la que escribió, porque tiene el micrófono bueno. ¿Quién habló? Yo, señor. Fabiana. ¿Apellido? Mendoza. Mendoza, Fabiana Mendoza. Fabiana, ¿qué problema tuviste con el ejercicio? Ahí estaba bastante descriptivo. El ejercicio también está en el libro, detalladito. No sé si tengas alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda que te haya quedado. No, señor, la verdad en el video explicaban demasiado bien, no tengo ninguna duda con el ejercicio. ¿Y viste por qué al final no escogieron la ruta que dio la menor resistencia? Porque recuerden que uno escoge la que da el menor valor en longitud resistente. Si se dieron cuenta, al final no escogieron esa. Si entendieron esa parte, porque de pronto uno teniendo una ruta con el menor valor de longitud resistente, de pronto se le da por escoger otra opción. ¿Qué me puedes hablar sobre eso? ¿Por qué no escogieron la última ruta? No, ¿por qué no escogieron la ruta que dio la longitud resistente menor? Esa es la 3. No importa cuál haya sido la ruta, no importa. ¿Por qué no escogieron eso? No la escogieron porque, bueno, yo escuché que dijeron que si se trataba de un proyecto económico, esa no saldría porque las pendientes se excedían. Y si las pendientes se excedían, debían, ¿cómo es que se llama? Reducir los excesos, y aparte por allí, en esa vía, había una construcción de un puente. Uh-huh. ¿Qué de malo habría con el puente? Que tratándose de un proyecto económico tendría mucho más gasto. Exactamente. Entonces miren que no solamente es el dato que te arroja directamente el ejercicio, sino que va de la mano con las conclusiones que ustedes sacan de todo el proyecto. Es decir, que uno cuando analiza un proyecto lo analiza por todos los aspectos. Cuántas obras
de drenaje hay que hacer, cuál es la longitud más larga, y al final pues uno puede tomar entre varias opciones que sean correctas, que sean acertadas, que me brinden buenas garantías. Uno puede escoger pues la que económicamente nos brinde mayor garantías en ese aspecto, porque sería más fácil de conseguir el proyecto. Recordemos que, como lo dijimos en la primera clase, economía significa que uno cumpla con la parte técnica, pero que además de eso sea un proyecto viable y que esté dentro de las expectativas del mercado, ¿cierto? ¿Alguien más quiere de pronto? Pues yo le pregunté a Luisa me dijo que no tenía dudas. Una pregunta. Dígame. Para hacer los ejercicios, o sea, ¿usted siempre va a dar perfil longitudinal y las rutas o eso lo tiene que hacer? Pues el perfil como tal no necesariamente te lo tengo que dar, porque si yo te doy las pendientes, tú puedes construir cualquier perfil, ¿ya? Porque aquí tú sacas las pendientes. Tienes abscisa y tienes cotas. Y tú sabes que diferencia de nivel en Y y diferencia de nivel y diferencia de abscisa te va a dar la pendiente. Entonces ya tú sabes si la pendiente es ascendente o la pendiente es descendente. O sea que usted nos daría la ruta solamente. Sí, yo les daría, lo más seguro es la ruta, así como está aquí. Ya sería más o menos el dato. Yo te doy la ruta, te doy las cotas, las abscisas, y tú ya podrías, con esos datos puedes hacer a mano alzada, porque no necesariamente, por lo menos en un parcial, tú no necesariamente tienes que hacer eso bien elaborado, sino que lo puedes hacer a mano alzada simplemente para que tengas una indicación de cómo va el perfil. Pero realmente ya con estos datos de estas cotas ya tú puedes ir sabiendo si sube o baja, no necesariamente tienes que dibujar. ¿Ya? Bueno, entonces, para los que todavía no han visto el video, los invito que lo vean, lo analicen, para que lo tengan claro, porque de ese también va a venir un ejercicio de trazado de ruta. Yo les voy a dar una cartera diferente y ustedes pues van a hacer el ejercicio de trazado de rutas de la misma forma como está el ejercicio explicado, teniendo en cuenta eso que les acabo de indicar, que donde van a aplicar el exceso de pendiente es solamente donde se pasen de la pendiente sugerida, y que la contrapendiente pues sí se analiza siempre la contrapendiente, y tener en cuenta si la carretera es en un sentido o en varios sentidos, porque eso nos abre a nosotros las posibilidades que tenemos, porque vemos el recorrido del vehículo. Bueno, entonces, hasta ahí tendríamos la primera parte, en donde, a pesar de que hay números y hay ejercicios, sería la parte más teórica y la parte más previa a lo que se conoce como el diseño geométrico ya como tal, ¿ya? Porque cuando hablamos de trazado de ruta y de línea de cero sobre todo, son cositas preliminares. Y ya cuando hablamos del diseño geométrico, pues ya tenemos unas líneas definidas a las cuales ya lo que queremos es organizar geométricamente. Entonces yo les había dicho al inicio de que el diseño geométrico consistía en 3 partes y que lo íbamos a hacer en un orden que está dado en este cuadro. Primero vamos a empezar por el que está en amarillo, que es el diseño en planta y que conocemos como alineamiento horizontal. Entonces el alineamiento horizontal, así como se los mostré ya en diversos imágenes a lo largo de las clases, entonces aquí podemos ver que son líneas consecutivas de tramos tangentes o líneas rectas que se unen entre sí por curvas. Entonces, por eso un alineamiento horizontal está formado por tramos rectos y está formado por unos enlaces. ¿Cuáles son los tramos rectos? Estos que están aquí. Eso es un tramo recto. No quiere borrar. Bueno, no quiere borrar, ahí quedó la lineecita. El tramo recto este que está acá y me hace a mí llegar hasta este punto. Y el último tramo recto que está aquí en este dibujo. En un proyecto podemos tener infinidad de tramos rectos o tangentes. Le vamos a conocer como tangentes. Estos enlaces rectos, que somos los que están viendo ustedes, si ustedes ven el trazado de ruta son líneas, si ustedes ven la línea de cero son líneas. Cuando ya hablamos de diseño geométrico, ya con
propiamente, como les estoy diciendo, ya me tengo que meter en cambiar esos trazos rectos y los convirtiendo en alineamientos horizontales que incluyen los mismos tramos rectos, pero que están enlazados por unas curvas. Entonces aquí en ese sentido tenemos entonces que podemos tener diferentes curvas de empalme. Esta es una curva y esta es otra curva. En diseño horizontal tenemos tres tipos de curvas: las circulares simples compuestas y las circulares, las espiralizadas, que pueden ser espiral, círculo, espiral o espiral, espiral. Por ahora vamos a trabajar lo que se conoce como el elemento más sencillo del diseño geométrico horizontal, y es la curva circular simple. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar cómo se compone y cuáles son sus elementos. Como estábamos diciendo, que el diseño horizontal viene por unos tramos rectos. Ahí están dos tramos rectos con mi pulso mal hecho. Tenemos entonces que estas dos líneas rosadas simbolizan los tramos rectos, pero que yo tengo aquí una curva que va desde este punto hasta este punto o viceversa, ¿ya? Inicialmente teníamos puro tramos rectos. Ahora tenemos tramos rectos unidos con curva. Deben tener en cuenta que esta línea sigue y que acá abajo lo más seguro es que haya otra curva. Entonces, ¿qué debo yo siempre tratar? Que esta curva de acá arriba o aquí hacia la derecha no se una con esta de la izquierda. Es decir, porque estamos hablando de curvas circulares simples. Es decir, siempre debe haber un espacio como este que está aquí, que esté entre las curvas, sobre todo si son curvas circulares simples. Eso lo vamos a complementar después cuando veamos lo que son las entretangencias. Porque estas zonas que quedan aquí es lo denominado entretangencias. Son los espacios rectos que quedan entre el final de una curva y el comienzo de otra. Entonces, ¿qué elementos tengo yo aquí? Tengo el PC, tengo el PT, que son dos puntos de interés. Los puntos de interés que vamos a estar nosotros tocando en una curva circular simple, vamos a tener PC, vamos a tener PT y vamos a tener el punto medio. Vamos a acostumbrarnos a nosotros tener el punto medio de la curva circular. Estos tres elementos yo los voy a referenciar con lo que son unas abscisas, ¿cierto? Es decir, no solamente es que yo diga PC, porque PC, si yo tengo 20 curvas, voy a tener 20 PC. Si voy a tener 20 curvas, voy a tener 20 PT. Entonces, debo referenciar la curva con un número. Es decir, todas las curvas tienen un número. Ese número va a ser igual al número del PI. Si el PI es el 24, yo voy a tener la curva 24. Si el PI es el 1, esta va a ser la curva 1, para que haya una simbología dentro de las curvas. Entonces, el PC va a ser el punto de inicio. Aquí termina la recta y comienza la curva. El PT va a ser el punto de terminación, termina la curva y comienza nuevamente la tangente de salida. Las tangentes de entrada y salida son estas líneas largas que están aquí, que van uniendo curvas con las otras curvas. Son las tangentes de entrada y de salida. Se le llama tangente de entrada a la que está en el PC y tangente de salida a la que va a llegar al PT. Entonces, estos serían los puntos de interés, PC, PT y punto medio. Elementos, ¿cuáles elementos consiguen ustedes aquí? Vamos a tener que en una curva, esta línea que une este punto con este le voy a llamar tangente. Y la línea que une el PI con el PT también le voy a llamar tangente. Ya esta tangente no es la tangente de entrada, porque la tangente de entrada es toda la línea. Ya esta tangente es el elemento de la curva. Miren que está embebido en la curva. Hace parte de la curva. Va después del PC y llega hasta el PI. Y va del PI hasta el PT. Ya para acá esto no es tangente de la curva, sino la tangente de entrada o de salida. Son iguales porque las curvas circulares simples, pues como es un arco de circunferencia sencillo, se construyen estas curvas así de esta forma que quedan iguales para las dos partes medias. Entonces, aquí tenemos el elemento tangente.
tenemos un elemento que que está pintado de verde que se llama longitud de la curva circular y le vamos a conocer como L sub C. Es la distancia que va desde el PC al PT por la parte curva. Y vamos a tener también una distancia que va desde el PC al PT, pero que esta va a ir por la parte recta. Esto va a ser llamado como cuerda larga. Toda esta distancia naranja que está aquí es cuerda larga. La longitud de la curva es diferente a la cuerda larga, pero sus valores pues van a ser similares, dado que están uniendo los mismos puntos, pero ya sabemos pues que uno es mayor que el otro. Cuando yo tengo una circunferencia, la circunferencia siempre está asociada a un radio. Por lo tanto, esta circunferencia tiene un radio R que se puede tomar por cualquiera de los lados porque todo radio es equidistante a la circunferencia. Además de eso, yo puedo partir esa curva en dos partes iguales por aquí. Y yo llego hasta la parte final. ¿Hasta dónde? Hasta aquí donde está el origen, ¿cierto? Esa línea que está ahí me va a dividir a mí a todos los elementos, a todos los ángulos por la parte media. Entonces miremos qué elementos se me dan aquí. Yo voy a tener varios elementos aquí. La distancia que hay entre el PI y el punto medio de la curva, yo le voy a llamar externa. Yo le voy a llamar externa. Va a ser esto que tengo aquí. Desde el PI hasta el punto medio de la curva circular. Ahora, la distancia que hay desde la curva circular hasta aquí, hasta la mitad de la cuerda larga, yo le voy a llamar ordenada media. ¿Cierto? Y miren que acá también hay un ángulo que se dividió en dos partes, que es el ángulo que está subtendiendo esta cuerda larga, que es el ángulo que se forma entre PC, el origen, y PT. Es este ángulo de aquí. Ese ángulo yo le voy a llamar delta. Como ya sabíamos que acá había un ángulo, que era la proyección de esta línea, hasta este de aquí, este ángulo de acá también se llama delta, que lo pueden llamar delta principal. ¿Ya? Estos dos valores siempre van a ser iguales. El ángulo subtendido por la cuerda larga entre el PC, el origen y el PT va a ser siempre igual a delta y va a ser igual al delta principal. Entonces ahí tendríamos todos los elementos básicos de una curva circular. Sin embargo, para poder llevar esta curva a campo no solamente necesitamos los elementos básicos, sino que tenemos que llegar a las deflexiones. Por lo tanto, tenemos que tocar un término que se conoce como la curvatura de la curva circular simple, y con esto debemos hallar el grado de curvatura de la curva. Entonces procederemos a hallar ese último elemento que nos ayuda a completar todos los elementos anteriores que están ahí. Entonces, ¿de qué va a depender la curvatura de una curva circular simple? Pues va a depender de su radio o del grado de curvatura. Vamos a tener en cuenta que van a haber dos posibilidades de grado de curvatura. Un grado de curvatura G sub C y un grado de curvatura G sub S. ¿Cuándo tengo yo un grado de curvatura G sub C? Cuando yo lo estoy referenciando con una cuerda. Cuando mi unidad de medida básica para hacer las deflexiones es una cuerda. ¿Cuándo voy a tener un grado de curvatura G sub S? Cuando mi unidad va a ser un arco unidad. Es decir, esta S simboliza arco y esta C simboliza cuerda, ¿ya? Grado de curvatura teniendo en cuenta la cuerda unidad, grado de curvatura teniendo en cuenta el arco unidad. Acá en clases vamos a estar viendo entonces el sistema que vamos a utilizar
el sistema que vamos a utilizar en las actividades académicas como tal para hallar las deflexiones. Sin embargo, dentro del taller que les va a quedar, ustedes van a comparar los dos sistemas. ¿Por qué? Porque les estoy hablando de que hay dos sistemas, el cuerda grado, en donde voy a estar utilizando la cuerda, y voy a tener entonces otro sistema en donde sería arco grado, en donde mi unidad de medida va a ser el arco. Le voy a dar preferencia a esta parte porque es la que vamos a seguir utilizando y con la cual, como les digo, ustedes van a deflectar todas las curvas. Se van a dar cuenta que los sistemas son similares y que las respuestas son parecidas. Sin embargo, cada uno tiene sus ventajas y por algo se escoge uno con respecto al otro. Entonces, no se pueden mezclar las fórmulas de uno con el otro. Si usted cuando va a deflectar sus curvas está utilizando cuerda unidad, no puede utilizar las fórmulas del sistema arco grado. Porque muchas veces cuando le falta un dato empiezan entonces ustedes a combinar los sistemas y ahí no se puede. Porque a pesar de que son sistemas similares, no son la misma cosa. Entonces, podemos decir que están asociados, tienen referencia. Yo puedo pasar de un sistema a otro con bastante facilidad, con respuestas similares, pero son dos sistemas totalmente diferentes. ¿Cuáles son las fórmulas del sistema cuerda grado? Entonces, el grado de curvatura va a tener en cuenta este angulito que está aquí. El grado de curvatura es este ángulo que se forma por la cuerda subtendida. Aquí tengo yo aquí una cuerda, esta línea recta que está aquí entre este punto y este punto. Y está partida desde el 0, ¿sí me entienden? Entonces, si yo uno este punto A con el 0 y con B, obtengo este ángulo subtendido que está aquí. Este ángulo que está aquí se llama G sub C. Grado de curvatura de esa curva circular simple, teniendo en cuenta que una cuerda unidad. Entonces, si yo miro estos triángulos, estos son triángulos rectángulos, porque tengo la división por aquí, por el ángulo de 90, yo de estos triángulos rectángulos puedo sacar esta formulación y esta formulación que está ahí, ya sea por la misma constitución, por las funciones trigonométricas del triángulo o por relación de los lados con respecto al ángulo total. Veamos qué pasa. Que el seno de ese ángulo, porque como está dividida por la mitad, recordemos que dijimos que este que está en la mitad se divide en dos partes iguales y como todo este ángulo vale G sub C, entonces aquí tengo G sub C medio y G sub C medio en cada triángulo rectángulo. Eso hace que yo pueda encontrar esta fórmula, que es el seno de G sub C medio es igual a la cuerda media, porque acá también se parte la cuerda entre dos, entre el radio. Y entonces encontramos esta formulación que sería la primera fórmula que ustedes deben anotar, que corresponde a cómo determinar el grado de curvatura, pero solamente para este sistema. Que quede claro que esta la van a utilizar solamente para este sistema. Hay otra fórmula de grado de curvatura que equivale al sistema arcogrado. Ahora, como el grado de curvatura está asociado a esta longitud de esta curva, yo puedo decir o hacer una referencia de que toda esta curva, es decir, la longitud de la curva circular, que es L sub C, está dada a este ángulo grande que está aquí, que sabemos que todo esto vale delta, como esta cuerda pequeñita que está aquí equivale a este ángulo pequeñito que se conoce como el grado de curvatura, que es lo que está planteado aquí arriba. De aquí yo puedo despejar entonces mi segunda fórmula y con ella podríamos hallar el elemento de una curva circular simple llamado longitud de la curva circular, que sería igual al valor de la cuerda multiplicado por el valor del ángulo delta entre el valor de G sub C. Ese sería lo que tenemos nosotros de longitud de la curva. Entonces podríamos nosotros decir que para poder replantear esa curva circular en campo y poder obtener
esas deflexiones de las que les he hablado, pero que todavía no han visto cómo son, yo necesito de ese grado de curvatura y necesito de lo que se conoce como el ángulo de deflexión de una curva, que lo voy a simbolizar así. Este ángulo yo debo asociarlo a una abscisa. Siempre debo decir la abscisa por la cual yo estoy generando ese ángulo de deflexión. Debo decir la abscisa 100, la abscisa 50, la abscisa 20, la abscisa 30, pero siempre referenciar sobre qué estoy yo hablando. Entonces, este ángulo de deflexión nos dice que yo lo puedo hallar en cualquier parte de la curva teniendo en cuenta esta definición. Nos dicen que va a ser el ángulo formado entre cualquier línea tangente a la curva y la cuerda dirigida desde el punto de tangencia a cualquier otro punto P sobre la curva. Entonces, no es sino seguir la indicación de la definición. Ya nosotros sabemos que tenemos dos puntos tangentes, el PC y el PT, que por eso llevan el nombre que estas son tangentes, porque hacen tangencia en esos puntos. Ya sabemos también que en cualquier punto de tangencia los ángulos que se forman entre esas dos líneas son 90 grados y eso nos va a servir para encontrar nosotros coordenadas y muchos de los elementos que vienen más adelante. Entonces, en este caso, nos dicen que puede hacerse sobre cualquier línea tangente. Entonces, yo voy a empezar con el segundo caso, primero porque es más general, y luego voy a seguir con el caso que está sobre uno de los dos puntos que he marcado en naranja, es decir, en ese caso coincide con el punto de tangencia PC. Pero lo mismo que se aplique para PC, aplica también para PT porque los puntos son iguales, simplemente que uno está del lado izquierdo y el otro está del lado derecho. En este caso, me dicen, vamos a ver la definición textualmente para que ustedes vean que no se sale de lo que dice ahí. Ángulo formado entre cualquier línea tangente. Entonces, cualquier línea. Entonces, aquí está un punto. Aquí está el punto. Y aquí está la línea tangente. Es decir, esa línea es tangente en el punto Q. Ahora me dicen, es el ángulo formado por cualquier línea tangente a la curva y una cuerda dirigida desde el punto de tangencia. ¿Cuál es el punto de tangencia? Este que está aquí. Este es mi punto de tangencia porque está tocando a la curva aquí tangentemente. A cualquier otro punto P, pero me dicen que esté sobre la curva. No puede estar por fuera de la curva. Entonces, yo puedo tener cualquier punto. Pudo estar el punto aquí, punto acá, punto acá. Aquí han escogido este punto que lo han llamado como punto 2 y pasa esta línea acá. Entonces, aquí tengo mi punto P2, ese sería el punto 2, que sería el punto donde corta esta cuerda a la curva que ya tenemos. Entonces, ¿cuál es el ángulo de deflexión? Este angulito de aquí. Como esto no corresponde a una medida de una cuerda unidad, aquí tenemos una deflexión normal, una deflexión cualquiera en cualquier punto tangente, en cualquier longitud de cuerda y con una deflexión cualquiera. Esto mismo que se da aquí, yo lo puedo hacer de manera más organizada desde cualquiera de los dos puntos tangente conocidos. ¿Por qué? Porque PC es un punto de interés y PT también es un punto de interés. Mientras que si ese punto de aquí no coincide con ninguna de las abscisas redondas ni con lo que nosotros necesitamos, pues ese punto no nos estaría dando un significado muy interesante. Entonces, por eso cogemos ahora una segunda parte que sería desde el punto PC. ¿Cuál sería la tangente? Miren esta que está aquí. La tangente es la misma tangente T que tenemos de la curva circular, ya que si yo la continúo sería la misma tangente de entrada. Pero esta línea azul que he planteado hasta aquí estaría marcando la tangente como elemento de la curva. Ahora, yo tengo entonces ya la línea tangente y tengo el punto de tangencia. Desde el punto de tangencia, que es esta, yo voy a trazar otra línea que me va a marcar otro corte acá
sobre la curva. Lo estoy colocando donde está el punto. Mi curva está cortando un poquito más arriba porque se me fue un poquito hacia abajo, pero estoy referenciando el punto que está en el dibujo para que lo tengan en cuenta, para que de pronto no digan, pero si la está cortando más adelante, para no cambiar el ejercicio. Entonces aquí yo tengo un P1 que también está, miren que P1 obligadamente está sobre la curva y entonces mi ángulo de deflexión sería este. Aquí tengo mi ángulo de deflexión 1 y aquí tengo mi ángulo de deflexión 2. Ahora, si ya yo tengo una cuerda unidad establecida para mi curvatura, para mi grado de curvatura, entonces cada vez que yo vaya a hallar la deflexión por cada cuerda unidad, yo tengo que utilizar esta fórmula. La deflexión por cada cuerda unidad completa, ya sea 5, ya sea 10, ya sea 15 o ya sea 20, que son las más utilizadas, ustedes la van a hacer dividiendo el grado de curvatura entre 2. La deflexión por cada cuerda unidad. Cuando utilizamos las cuerdas, como les decía, esos son los valores más recomendados. El más usado es el 10. En el taller que les queda, ustedes tienen que indagar por qué hay diferentes tipos de cuerda unidad y no hay una sola, es decir, por qué utilizamos varias. Preliminarmente, pues les puedo decir que va a depender del valor del radio. Es decir, que nuestro radio es el que va a determinar la longitud de la cuerda unidad con la cual vamos a estar trabajando. Entonces, esos radios me pueden decir a mí, pues si es de 5, de 10 o de 20, o si cojo una cuerda intermedia. Pero ya como referencia, ustedes deben saber que la más utilizada de todas es la de 10 metros. A veces hasta independientemente de radio se utiliza la de 10 porque es la que nos da una mejor aproximación de cómo está constituida la curva. Bueno, entonces vamos a ver dos casos que nosotros vamos a tener para poder deflectar. Hay un caso sencillo, como todo hay un caso sencillo y hay un caso complicado. El caso sencillo es que tengamos una curva donde nuestro PC tenga una abscisa redonda, es decir, que la abscisa sea 100, 150, 110, 120 o 125 si estamos hablando de múltiplos de 5, es decir, son abscisas redondas que no tienen fraccionarios y que nuestra longitud de curva es n veces el valor de la cuerda, es decir, por ejemplo, si vemos este dibujo, vemos que la longitud de la cuerda, de la curva es 3 veces la longitud de la cuerda unidad. Si la cuerda unidad vale 20, la curva vale 60, como tal al momento de replantear. Entonces, tomemos esto, tenemos una abscisa redonda y además de eso, la longitud de la curva simplemente se calcula multiplicando n veces el valor de la cuerda. Aquí sería 3 por 20 me da 60. Si tuviera 5 sería 5 por 20 me da, entonces me da 100. Si la cuerda fuera de 10, tengo 3 por 10 me da 30. Entonces va a depender del valor de la cuerda y me va a depender de cuántas veces esa cuerda se repita. Por cada cuerda unidad ya sabemos que la deflexión es igual a G sub C medio. Las deflexiones son acumuladas. Es decir, que la primera deflexión, la que va desde la tangente hasta el primer punto, hasta la línea que marca desde el PC al primer punto, aquí tendríamos la deflexión 1. La deflexión 2 iría desde la misma tangente, pero a la línea que une PC con P2. Y si ustedes se dan cuenta, tuvo en cuenta si yo paso esta línea, aquí tengo la misma distancia de acá arriba. Es decir, que las deflexiones son acumuladas. Y la última deflexión parte desde el mismo cero o desde la misma tangente hasta la cuerda larga. ¿Por qué llega hasta la cuerda larga? Porque es la última deflexión, la que llega a PT. Siempre la última deflexión, la cuerda que va a unir esta cuerda que está aquí va a ser igual a la cuerda larga y va a tener la deflexión máxima que se va a presentar en una curva circular. La deflexión máxima para este caso, como son 3 cuerdas iguales, va a ser igual a n veces este valor que se da para una sola cuerda. Como tengo 3,
Entonces yo tengo que multiplicar G sub C medio por 3, ¿cierto? Porque sería el valor de N. Entonces la deflexión total sería 3 veces G sub C medio. Es decir, que en la primera, si esto vale 10 grados, aquí 10, aquí sería 20 y aquí sería entonces 30. La final. ¿Qué debe tenerse en cuenta? Que la deflexión final siempre debe cumplir con esto. Debe ser igual a la mitad del ángulo subtendido por la cuerda larga. Y que ya habíamos dicho que ese ángulo es igual a este que está aquí, a este delta de acá. ¿Ya? En este caso, porque las tres son iguales. Estos grados de curvatura de aquí son iguales porque yo los estoy dividiendo en 3 partes exactas. Por eso yo voy sumando 3 veces el mismo valor. Esto que acabo de explicar aquí, miren que aplica para una cuerda pequeña, para una cuerda como en el caso de acá, una cuerda de cualquier longitud, o aplica para el arco completo, que es la que va desde PC a PT. No importa la longitud del arco, no importa la longitud de la cuerda, simplemente siempre voy a tener que el ángulo que yo tengo aquí subtendido con respecto a esa cuerda unidad siempre va a ser igual a la mitad. Es decir, la deflexión siempre va a ser igual a la mitad del ángulo subtendido. ¿Ya? No puede ser lo contrario. Entonces podemos pasar de deflexión a ángulo y de ángulo a deflexión porque sabemos que uno es el doble del otro. Si conocemos un valor, podemos multiplicarlo por 2 para conocer el otro. Y si conocemos el ángulo de deflexión, lo dividimos entre 2 y sabemos la deflexión máxima. Y así lo podemos hacer tanto para cuerdas pequeñas como para la cuerda completa. El segundo caso que les decía y era el más complicado, ya ustedes pueden ver que la imagen ha cambiado bastante. Ya no tenemos las líneas iguales. ¿Quién me puede decir qué ve en esa figura que no lo tuvimos en la figura anteriormente descrita? ¿Por qué creen ustedes que este caso es más complicado? Señor, porque PC y PT no quedan en abscisas redondas y las deflexiones no son iguales todas. Claro, si ustedes les dicen, si van a trabajar por decir de 10 en 10 y yo los pongo a colocar múltiplos de 10 en 10, ustedes me pueden llenar un cuaderno con múltiplos de 10. Pero si yo les doy un número fraccionario y empiezan ustedes a multiplicarlo por otro valor y ya las fracciones cambian, ya es más complicado. Siempre va a ser más fácil multiplicar y realizar operaciones con números enteros. Acá las fracciones nos limitan esa parte. ¿Por qué? Porque si yo vengo con abscisados cada 10, ¿ya? Y por ejemplo, el PC es la abscisa 215.3, ¿cierto? Entonces ya miren que las anteriores abscisas estaban en la 200, en la 210 y debería seguir ¿cuál? La 220, pero no encontramos la 220, sino que encontramos la 215.3. Sin embargo, podemos hacer algo para encontrar esa abscisa, ¿ya? ¿Cuánto le faltaría a 215 para llegar a la próxima abscisa redonda? ¿Quién me dice? 0,7, señor. ¿Cuál sería la próxima abscisa en múltiplo de 10? 4,7, señor. 4,7. ¿Por qué? Porque la próxima abscisa, que yo la voy a colocar aquí donde está este P1, aquí donde estoy colocando, sería la ¿qué? La 220, ¿cierto? Esa sería para yo darle continuidad a la 210 que viene de atrás. Lo ideal es que viniera 210, 220, 230, 240. Pero aquí aparece una abscisa fraccionaria aquí y una abscisa fraccionaria acá. Entonces yo no puedo decir, es que no puedo resolver el problema. No, sí lo puedo resolver, pero debo entonces buscar la forma de convertir esas abscisas fraccionarias a retomar las abscisas redondas que venía teniendo y mirar qué hago con esos pedacitos que van quedando. Me va a quedar un segmento aquí de este lado, este que voy a señalar, y me va a quedar un segmento de este lado. Entonces, si yo miro la parte media, en la parte media desde este punto hasta este punto y hasta este punto tengo una cuerda completa y tengo una cuerda completa. Entonces, analizando con mayor detenimiento la figura, tengo
un pedacito incompleto al inicio, 2 cuerdas completas en la mitad y un pedacito incompleto en la parte final. Vamos a darle nombre más técnico a esto. Tenemos una subcuerda inicial, una subcuerda final y 2 cuerdas en la parte media. Bueno, entonces, ¿qué haríamos nosotros con esas 2 subcuerdas? Como ya no están completas, las subcuerdas cumplen con una característica. Son sub porque van a estar más pequeñas que la cuerda unidad. Es decir, si la cuerda unidad es 10, las subcuerdas son menores de 10. Lo mismo pasa si es 5, 20, 15. Entonces, ese valor de deflexión aquí en este punto, que sería desde la línea recta hasta este punto P1, ya no puede ser igual al que teníamos acá, que era igual a G sub C medio. No puede ser igual. ¿Por qué no es igual? Porque dijimos que es igual a G sub C medio cuando yo tengo una cuerda completa, así como en este caso que tenía 3 cuerdas completas. Como aquí ya yo en este caso tengo una cuerda 1, que es una subcuerda, una cuerda de menor dimensión, a mí me toca primero hallar las abscisas redondas que siguen y segundo hallar unas deflexiones proporcionales a esa cuerda. Entre más pequeña va a ser la deflexión, entre más pequeña sea la cuerda, más pequeña va a ser la deflexión. Entre más cercana esté la subcuerda al valor de la cuerda unidad, entonces va a ser muy semejante en valor. Entonces, por eso se dice que las subcuerdas van a tener deflexiones proporcionales. ¿A qué? A su longitud. ¿Cierto? Estas subcuerdas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque muy difícilmente ustedes en un ejercicio ya de la vida real van a encontrar que esas 2 cuerdas van a ser iguales. Entonces, no es que si falta tanto yo voy a repartir para que me quede igualito de ambos lados. No, no se busca eso. Lo que yo busco es que a partir del PC encuentro la siguiente abscisa redonda, que es la 220. Entonces, aquí en este punto vendría la 230. En este punto vendría la 240. ¿Cuánto sería este punto de aquí? Como nosotros tenemos 2 puntos de interés y cuando hallamos los elementos antes de pasar a hacer deflexiones, nosotros debemos saber cuál es la abscisa del PC y cuál es la abscisa del PT, como se los dije hace rato, que deben estar referenciados a una abscisa. Entonces, si yo digo aquí que esta es la 245,8, ¿quién me dice cuánto es el valor en longitud de la cuerda 2? 5,8. 5,8 metros. Entonces, miren que para hallar la subcuerda de salida, yo resto el 245,8 menos el 240 y esto se hace fácilmente. Solamente le quito el excedente, que sería esto que está acá. Cuando estoy en la entrada, yo resto la abscisa redonda siguiente, que en este caso es 220, se la voy a restar a la abscisa que está fraccionaria anterior. 220 menos 215,3 me da el valor de 4.7, que es la subcuerda 1. Entonces ya yo tendría que la longitud de la curva total sería el valor de la subcuerda 1 más 2 cuerdas unidad más el valor de la subcuerda 2 que tengo acá. Entonces aquí estaba descrito. Tengo que mirar que las abscisas son fraccionarias, que ya no vamos a poder multiplicar el número de cuerdas por un número de veces definido y que debo encontrar las abscisas redondas. Están hablando de las 220 y estrictamente de las 240, que son la que le sigue al PC y la anterior al PT. ¿Por qué? Porque las que quedan en la mitad simplemente van a llevar una diferencia del valor de la cuerda. Ya aquí sería sumarle 10, sumarle 5, sumarle 20. Miren que aquí tenemos 220, 230, 240. Entonces, las de la mitad sí ya van con la misma medida. Las únicas que van a quedar diferentes son las de la izquierda y la derecha. Como esas quedan diferentes y yo tengo que buscar una deflexión que sea proporcional, voy a utilizar lo que se llama la deflexión por metro, que no es otra cosa que coger la deflexión que yo tenía acá arriba. Recuérdenla, miren que no voy a cambiar la fórmula. Deflexión es igual a G sub C medio
ese valor que ya ustedes tienen ahí, porque es el primero que se halla, yo simplemente lo voy a dividir por el valor de la cuerda unidad, la que esté trabajando, es decir, con la que hallé el valor de Jesús C. Si yo hallé el valor de Jesús C con 5, aquí debo dividir entre 5. Si yo lo hallé con 10, divido entre 10 o cualquiera de los otros valores. Entonces, la deflexión por metro es igual a dividir la deflexión que tengo por cada cuerda unidad entre el valor de esa misma cuerda unidad. Y entonces, ya teniendo este valor de deflexión por metro, yo lo que tengo que hacer para encontrar las deflexiones proporcionales es multiplicar la longitud de la subcuerda, en este caso sería ¿cuánto? El 4.7 o en su defecto el 5.8 del que habíamos hablado, multiplicarlo por un valor de deflexión por metro. Este valor de deflexión por metro es constante. Lo que va a cambiar es la longitud de la subcuerda. Cuando hablo de constante, les estoy hablando de que es constante para este caso específico. Cada curva va a tener su deflexión por metro particular, ¿cierto? Entonces, con esto podríamos nosotros hallar esa parte. Aquí yo les voy a dejar lo que son todas las fórmulas de todos los elementos. Estas ya yo se las di en la parte de atrás y grado de curvatura también la mencionamos de los triángulos, les mostré de dónde sale. Acá lo que quedan entonces son la tangente, la cuerda larga, el radio, la ordenada media y tenemos dos fórmulas de E. ¿Por qué hay dos? Porque si ustedes la analizan, ven que los datos de entrada son diferentes. Acá nos piden tangente y nos piden delta. Aquí nos piden delta y nos piden radio. Dependiendo de los elementos con los que contemos, así van a ser entonces las unidades que podamos utilizar y escogemos la fórmula que más nos convenga. Con cualquiera de las dos fórmulas debe dar el mismo valor. Es decir, que no porque utilicé esta fórmula me da un valor y con la otra otro, sino que lo que cambian son los valores de entrada. Y acá abajo tenemos los dos valores de deflexión. ¿Cuáles serían? La deflexión por metro y la deflexión por cada cuerda unidad. Por cada cuerda unidad sería Jesús C medio. Por deflexión por metro sería ese mismo valor, pero además de eso lo vamos a dividir entre C. La deflexión por metro la vamos a representar como una D y le podemos colocar también una D así y le ponemos una M, que significa deflexión por metro. Y esta sería la deflexión por cuerda unidad, con grado de curvatura teniendo en cuenta la cuerda unidad. Es decir, que acá no vamos a tener en cuenta el arco como tal, sino la cuerda unidad. Bueno, entonces hablemos algo. Estas diapositivas ya están cargadas, pero voy a hacer unos ajustes porque no avanzamos al ejercicio. Entonces, yo se las voy a dejar completas con ejercicio y todo, así como está. ¿Para qué? Para que ustedes miren el ejercicio. El ejercicio es de una curva circular, están todos los elementos. Es necesario que ustedes empiecen a recordar conceptos topográficos, así como distancia, coordenada, perfil, cota, toda esa parte, azimut, contraazimut, rumbo, porque todos esos elementos son conceptos previos que ustedes deben traer. Es decir, que no es que nos vamos a sentar a definir qué es un azimut, qué es un rumbo, qué es una coordenada, qué es el norte, sino que ya esos son conceptos que ustedes deben traer de su área de topografía y por lo que ya han aprendido no solamente en la universidad, sino también por parte del colegio, como les decía, la fórmula de pendiente y otras cositas matemáticas, pues que ustedes la han visto en muchas asignaturas.